Buenas tardes, bienvenidos en el Centro Sefarat Israel. Hoy tenemos el placer de acoger en nuestra sede el ciclo Madrid tiene historia, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, con la conferencia sobre los diplomáticos que salvaron vidas. Me alegro que podamos participar en este ciclo precisamente con esta conferencia, ya que la historia de los diplomáticos que salvaron a judíos durante el Holocausto nos acompaña desde la creación misma del Centro Sefarat Israel, con el fin de hacer conocer sus acciones humanitarias y honrar sus memorias. En este sentido, el pasado 28 de septiembre, el día que nació Ángel Sanz-Briz en 1910, lanzamos una campaña para la difusión de las listas con los nombres de las miles de personas que fueron salvadas por este diplomático en Budapest en 1944. Aún no ha pasado ni un mes y ya recibimos emails a diario de personas de Estados Unidos, de Israel, de Hungría y de otros países que reconocen los nombres de sus padres y de otros familiares en las listas. Esperemos que dentro de unos meses podamos compartir con nuestro público muchas historias nuevas de personas y familias que sobrevivieron al Holocausto gracias a este diplomático español, y les animamos, de hecho, a compartir esta campaña a través de las redes sociales y el hashtag #LaListaSanzBriz. Y conforme al espíritu del ciclo Madrid tiene historia, animamos igualmente a todos a ver el vídeo que está disponible en el canal YouTube del Centro Sefarat Israel sobre los lugares de Madrid relacionados con el diplomático Ángel Sanz-Briz, y en el que sale Eva Leitman-Borer, madrileña de origen húngaro, salvada por el Ángel de Budapest. Doy la bienvenida a la periodista Isabel San Sebastián. Doy la bienvenida a la periodista Isabel San Sebastián, a Antonio Pérez Henares, presidente de la Asociación Escritores con la Historia, y al diplomático Inocencio Arias, quienes conversarán a continuación acerca del papel de este y otros diplomáticos durante el Holocausto. Bienvenidos. Hola. Hola. Fenomenal. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero es que no había otro sitio. Este era el mejor. Desde que se puso encima de la mesa a la hora de plantearnos el ciclo de conferencias, lo tuvimos absolutamente claro que el mejor sitio para hacer esto en Madrid era este, por la historia que tiene y lo que ahora contiene. Y desde luego, muchísimas gracias porque aquí está la memoria de muchos, y que muchos queremos que se conserve para que no se repita aquello que sucedió. Gracias a la Embajada de Israel, gracias al Centro de Sefarat y, claro, gracias al Ayuntamiento de Madrid que ha permitido que este ciclo, que está siendo un verdadero éxito, y no es porque lo hayamos montado nosotros, sino porque es así, necesitamos lugares con cada vez más aforo y fundamentalmente les quiero decir una cosa. Hagan publicidad de que está colgado en las redes, porque hay mucha gente que pregunta que cómo lo puede ver, y es muy fácil, simplemente hay que buscar el enlace y multipliquemos esto, donde quiero decirles que somos los privilegiados, porque yo lo soy. Yo voy a presentar esto y luego a escuchar, que es a lo que he venido, pero no podemos dejarlo reducido a este círculo. Así que lo esencial y fundamental en este sentido también es que sean unos buenos propagandistas y en un momento determinado compartan que se pueden ver todas estas conferencias en Madrid destino. Y muy poco más, simplemente presentar a quien hoy están encargados de la conferencia y que, bueno, pues lo son por algo. Isabel San Sebastián, como saben, está coordinando junto conmigo todo este ciclo, pero y es muy conocida en los últimos tiempos por sus novelas históricas, fundamentalmente medievales, y por el Camino de Santiago, y por los visigodos, y Astures, y un montón de almanzores por ahí. Pero Isabel ha escrito muchos otros libros. Y curiosamente, aunque hay uno que se llama La mujer del diplomático, no es ese, el de aquí. El de hoy es Lo último que verán tus ojos. Fue un libro que trata precisamente de este personaje y de esos momentos históricos. ¿Y qué les voy a contar de Inocencio Arias, de Chencho? Es el embajador. No es que sea embajador,
Tú preguntas por ahí por Madrid, ¿quién es el embajador? Y dicen Chencho. Es muy claro, es muy claro. Ha sido, como saben, representante de España en las más altas y difíciles a veces lugares e instituciones, y le da mucho a la pluma. Aquí tiene el libro este que a mí me hace tanta gracia, que es Con pajarita y sin tapujos, donde cuenta algunas de sus vivencias. Y para hablarnos de todo esto, yo me callo inmediatamente. Muchísimas gracias a ustedes y a vosotros por estar aquí, y vuestra es la palabra. ¿Quién va a empezar? Chencho. Buenas tardes. Quiero comenzar dando las gracias al Ayuntamiento de Madrid, a la Casa Sefarad, y sobre todo a Chani y a Isabel, que me han invitado a compartir esta charla con ellos. El Holocausto judío, un acontecimiento histórico en el que perecieron 6 millones de personas, más o menos, una barbarie, ha sido llevado con frecuencia, no se oye, ahora, digo que el Holocausto judío ha sido llevado con frecuencia al cine. Hay varias razones. Una es que ocurrió relativamente reciente. Algunos de los que vivimos aquí no sacamos de ello, pero ya vivíamos cuando el Holocausto tuvo lugar. En segundo lugar, de menor importancia, es que el cine de Hollywood está muy influenciado por personalidades, escritores judíos. Entonces es lógico que quisieran reflejar el dolor ante esta barbarie en el pleno siglo XX. Y lo tercero es porque el tema fue totalmente atroz. Por esto ha habido infinidad de películas. Recordarán ustedes La lista de Schindler, recordarán ustedes La vida es bella, recordarán ustedes Éxodo, El saco de canicas, y luego en el teatro hay también muchas obras de teatro como Ana Frank, etc. Yo viví el estreno de una película en Estados Unidos que tiene que ver con esto y sobre todo con el papel de España. Es una película que narra algo de lo que ocurrió en la Embajada de España en Budapest, de lo que tratará más ampliamente Isabel, pero mi sorpresa fue enorme. Me invitó la comunidad judía, gracias, de una ciudad muy cercana a Nueva York, donde hay una colectividad judía importante y afluente, y me invitaron, y cuando terminó la película me pidieron que hablara. No estaba el embajador de Israel ese día, había sido invitado porque tenía otro acto, me pidieron que hablara. Entonces yo empecé diciendo, yo sabía que los italianos nos habían robado el aceite de oliva, yo sabía que los italianos nos habían robado a Colón, pero no sabía que nos habían robado a Sadbriz. Y esto era porque la película en cuestión era una película que se llamaba Perlasca, que trataba de la gesta que vivió la Embajada de España en Budapest del año 40 al año 44, pero estaba centrada en un subalterno muy honorable, muy honrado, que hizo una labor muy buena también, un subalterno que se llamaba Perlasca, y ocultaba casi por completo a Sadbriz, que era el que había inventado todo el dispositivo de salvar a centenares, probablemente a miles de judíos. Por lo tanto, España tiene en ese sentido, nos hemos vendido mal, incluso en un hecho tan obvio y tan meritorio como lo que hizo Ángel Sadbriz en Budapest. ¿Por qué nos hemos vendido mal? Bueno, en primer lugar, porque hay mucha gente que nunca se ha creído que Franco pudiera salvar a judíos, o los diplomáticos de Franco, porque Franco tenía el pecado original de que había combatido una división solo, pero había enviado una división a luchar contra los que ganaron la guerra, a luchar no contra Estados Unidos o Gran Bretaña o Francia, pero sí contra Rusia, y luchaban al lado de los alemanes. Por lo tanto, para mucha gente, sobre todo para muchos judíos, el hecho de que Franco, que había colaborado con Hitler de una u otra forma, pudiera salvar judíos, era difícil de entender. Pero en realidad es cierto
en contra de lo que ellos pensaban, que Franco salvó a miles de judíos, el régimen de Franco. Stanley Payne, que es un historiador muy poco benévolo con Franco, con su régimen, lo que escribe normalmente en negativo, dice que en una primera oleada España debió salvar, permitiendo la entrada aquí, unos 33 o 34.000 personas. Y la segunda oleada, cuando los alemanes ocuparon Francia ya totalmente, y entonces hubo otra huida masiva de judíos y de personas que no eran judíos, pero que huían de los alemanes, dice que entraron otros 7 o 8.000. Por lo tanto, en palabras de una persona que es bastante negativa hacia la labor del régimen de Franco, entraron unos 40.000. Entonces, la segunda pregunta que uno se formula, si esto ocurre así, ¿cómo pudo ocurrir? Entonces yo distinguiría, de un lado, el aspecto fronterizo, el aspecto de que España fue un lugar de acogida de muchas personas que huían de la barbarie nazi. Entonces, normalmente, con algunas excepciones y con algunos altibajos, hubo momentos en que la frontera se cerró, hubo momentos en que se rechazaron algunas personas, con un altibajo, España fue muy generosa abriendo la frontera, cogiendo a estos miles de personas que he dicho. Hay testimonios muy significativos, el embajador francés en España en la época, el embajador norteamericano, que dicen literalmente había días que entraban entre 300 y 1.400 personas. Y otras personas, como el embajador británico, que era un embajador Samuel Hoare, un poco sospechoso, no me voy a extender sobre su figura, este es más negativo, pero aún siendo negativo, tiene que admitir que entraron bastantes miles, aunque luego da a entender que fue el que influyó en Franco para que permitieran esto o aquello, una sandez como una casa. Entonces, yo distinguiría, y no me voy a extender mucho, entre este aspecto interior de permitir que llegaran miles de personas y luego la labor de nuestros diplomáticos en el exterior. ¿Por qué Franco admitió a estas 40.000, supongamos, o 38 para unos, 50.000 para otros, y no admitió a más? Pues yo diría varias razones. La primera es la penuria que existía en España en esa época. En España había unas condiciones económicas horribles. El historiador Toynbee dice que en el año 40 fue una de las peores cosechas de cereales de la historia de España y que en España había auténtica hambre. Entonces, todo refugiado, si lo tenía que mantener el gobierno español, eso significaba una carga. A pesar de eso, entraron miles. Otra segunda razón sería que algunos de los refugiados o potenciales refugiados no hacían lo que tenían que hacer para entrar en España. Por ejemplo, había muchos judíos que, con arreglo a una ley del año 24 que aprobó el gobierno de Primo de Rivera, podían venir a España si eran sefarditas, adquiriendo la nacionalidad española, y sin embargo no habían hecho los trámites para hacerlo. Entonces, en el último minuto, cuando se vieron apurados, intentaron hacerlo y ya, aunque no fue demasiado tarde, ya eso llevó un proceso burocrático más lento. Y en tercer lugar, hay una razón, aparte de que había otra tercera razón, no básica, pero tampoco hay que despreciarla, y es que en el gobierno español había sentimientos encontrados sobre el tema. Algunos elementos del gobierno no eran tan partidarios de que vinieran tantos judíos. Pero la última razón es que España los acogía, según había hecho conversaciones con otros gobiernos neutrales e incluso con los aliados, en tanto en cuanto la mayor parte de ellos pudieran transitar hacia otros países en los que tenían familiares, que económicamente estaban bien, como Estados Unidos, y los países aliados de la Segunda Guerra Mundial, los aliados contra Alemania, fueron, hay que decirlo, enormemente cicateros en permitir que los que transitaban por España fueran a parar a sus países. Gran Bretaña, por ejemplo, cuando varios barcos iban camino de Palestina, que era donde querían ir muchos judíos, porque era su tierra, o de sus antepasados, vamos, puso dificultades y en algún caso devolvió los barcos al llegar a puertos palestinos. Por ejemplo, devolvió, la película de Exodus trata de esto. El barco fue devuelto, llevaba 4.500 personas, tuvo que ver a Francia, de ahí se fue a Alemania, atracó en Hamburgo,
salieron y de las 4.500, 300 fueron enviados a campos de concentración donde fueron gaseados. Y hay otros casos de barcos, otro se llama como muestra británico, en que no solo los echaron, no permitieron desembarcar, sino que estando el barco en condiciones muy precarias, el barco acabó naufragando y de 379 personas murieron todas menos una. Bueno, Estados Unidos, que es el más generoso a la hora de acoger gente, entre el año 31, que fue cuando subió un poco antes Hitler al poder, y el año 44, solo acogió a 120.000 europeos, cuando normalmente, por lo tanto, había reticencias totales en muchos países para acoger a los judíos. Entonces, ¿cómo hicieron los diplomáticos españoles del exterior? El más conocido, el más famoso, porque fue el más imaginativo, fue Ángel Sambriz. ¿Qué hicieron? Bueno, pues en un primer momento intentaron parar las medidas bárbaras que se aplicaban a los judíos, desde confiscarles los bienes hasta no permitirles que entraran en lugares públicos. El cónsul de París, Roland, hizo una labor muy buena en ese sentido. Y luego, por último, fue darles pasaporte, y en otras ocasiones, el mejor ejemplo una vez más es Sambriz, alquilando un montón de pisos para que fueran a refugiarse allí los judíos con unas banderas españolas que los protegían. Entonces, para terminar, por supuesto encontraremos testimonios de escritores, algunos judíos, otros no, que critican que Franco fue cicatero y que en España había antisemitismo, cosa que no era cierto, desde luego no en la población española. Hay un despacho del embajador alemán en Madrid del año 41 que dice: después de tiempo, bastante tiempo de nuestra propaganda, sin embargo los españoles son totalmente insensibles al problema que plantea la amenaza judía. Por tanto, esto es un testimonio del embajador alemán. Pero, ¿me puedes abrir esto? Pero hay testimonios más arrolladores que los que critican la postura española. Por ejemplo, el Congreso Mundial Judío, que no sé, lo leo después, pero el Congreso Mundial en el año que se reunió en Atlanta, en Estados Unidos, en el año 44, en los momentos en que Sambriz estaba dejando Budapest, mandó una carta a Franco en la que decía literalmente que agradecía la inmensa labor hecha por España y por sus diplomáticos para salvar vidas judías, y acaba diciendo: los judíos tenemos buena memoria y nos acordaremos siempre lo que hizo España en estos años tan negros. Doy la palabra a Isabel. Muchas gracias a todos ustedes, y para los que estén viendo la conferencia grabada y no hayan podido entrar, nuestras más sinceras disculpas. Nos habría gustado acoger a todos, pero esta casa Sefarad que nos acoge tiene el aforo que tiene y hay que darle las gracias por prestarnos para este ciclo. Y por supuesto al Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por apoyar a los escritores con la historia. Que hoy rescatamos un episodio especialmente luminoso de nuestra historia. Chencho ha puesto el contexto. Yo voy a intentar centrarme en las personas, porque cuando se nos hablaba al principio de esta conferencia, cuando la directora de esta casa nos hablaba de la búsqueda de supervivientes, fue exactamente lo que yo hice con mi novela. Lo último que verán tus ojos recrea una historia de ficción, pero la historia de lo que podría haber sido un superviviente salvado, o el descendiente de un superviviente judío salvado de la Hungría nazi gracias a Ángel Sambriz. Por cierto, uno de sus nietos está hoy aquí y yo quiero darle las gracias y decirle que es un honor tenerle, y es un honor considerarme amiga de su familia. De hecho, su padre y el mío coincidieron en Italia. El último destino de Ángel Sambriz fue Roma, la embajada en la Santa Sede. Mi padre entonces estaba en Milán y coincidieron. Y nunca le habló de lo que había hecho en Budapest. Él no hablaba de esa hazaña, él consideraba que no había hecho nada más que cumplir con su deber, lo cual dice mucho, mucho de esa persona. Cuando yo estaba investigando la novela, fui a Budapest, estuve en la legación española, que sigue estando hoy en el mismo sitio en el que estaba, en el mismo emplazamiento en el que estaba en el año
44. Recorrí sus sótanos que acogieron a centenares de judíos. También sus guardillas, aunque sus guardillas habían sido reformadas. Un diplomático, un amigo nuestro, de mi hermana y mía, Leopoldo Stampa, estuvo en esa embajada al principio, cuando se restablecieron relaciones diplomáticas con Hungría en el 72, y él contaba que entonces en las guardillas, en los altillos, todavía había grafiti y nombres grabados por aquellos seres desesperados, hombres, mujeres y niños que habían estado ocultos en esas guardillas intentando escapar al exterminio. Y conocía a un superviviente llamado Iván Harsani, que fue salvado en uno de los pisos abiertos por Ángel Sanz-Briz en aquellos días terribles. Y recuerdo perfectamente sus palabras. Una de las cosas que le pregunté fue cómo, él tenía 10 años cuando esto ocurrió, le pregunté cómo se sobrevive al odio. Y me contestó, se sobrevive muy difícilmente al odio. Muy difícilmente, eso fue lo que le dije, está en la novela. Pero ahora les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia una historia absolutamente cierta y verídica, que yo investigué, para la cual hablé con muchas personas, estas entre otras, y cuyos pasos seguí en sus localizaciones. Yo le he pedido al Centro Sefarat que me rescatara unas fotos, si me las proyectan aquí, se lo agradeceré mucho. Aquí tienen ustedes a nuestro héroe, Ángel Sanz-Briz, ya maduro. Ángel Sanz-Briz, español, zaragozano, maño, nacido en 1910, y diplomático español. A mí me gusta decir diplomático español y no de Franco, porque los diplomáticos no lo son de un régimen ni de un gobierno, lo son de un país, de una nación. Y Ángel Sanz-Briz sirvió siempre con honor a su nación, a su país, España, igual que Chencho e igual que mi padre. Les ruego que se trasladen ahora al año 1944 y concretamente al otoño del año 1944. En Hungría se ha producido un golpe de Estado. El régimen de Horthy ha sido un régimen pro-nazi, pero digamos razonablemente moderado en comparación con lo que vino después. Se ha producido un golpe de Estado contra él y gobierna un bestia llamado Szálasi, Ferenc Szálasi, nazi fascista, cuyo partido, el Partido de la Cruz Flechada, cuyos cruces flechadas actúan con total impunidad por las calles de Budapest, saquean a los judíos, los llevan a los márgenes del río Danubio, los atan con alambre por grupos y los arrojan al río con un único tiro de gracia. Un tiro a uno para que los demás mueran ahogados. Ese es el ambiente que reina en Budapest en el otoño del año 1944. El embajador de España, un gran diplomático, Miguel Ángel de Mugiro, ha tenido que salir del país porque lo han expulsado las autoridades húngaras, entre otras razones porque lleva años denunciando las leyes antijudías. Ha enviado más de 20 telegramas al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ha movido Roma con Santiago denunciando esas leyes y ha sido expulsado del país. De modo que al frente de la legación española queda un diplomático encargado de negocios, Ángel Sanz-Briz, que entonces tiene 34 años de edad. 34, es un crío. Es más joven que mis hijos, y yo veo que mi hijo, y yo veo ahora cómo es mi hijo. 34 años tiene Ángel Sanz-Briz cuando se encuentra con esa papeleta. Él no tiene instrucciones de Madrid de salvar judíos, tampoco de no salvarlos. Yo creo que lo que hizo Franco en aquella época fue dejar libertad a sus diplomáticos para que hicieran lo que quisieran. Es verdad que entonces había un ministro de Asuntos Exteriores, me parece que todavía era Gómez Jordana, que era anglófilo, que era una persona respetable, monárquico anglófilo, y que no puso ningún impedimento a estos diplomáticos, pero tampoco les cursó órdenes. Es decir, estos diplomáticos, al frente de los cuales está Ángel Sanz-Briz, luego daré otros nombres, actuaron básicamente por su conciencia, por su honor, porque consideraron que era su deber hacerlo y porque estaban en situación de hacerlo. Ángel Sanz-Briz representaba un país neutral, como era España, que tenía la posibilidad de ayudarles. Ahora bien, el gobierno húngaro previo a Szálasi, el gobierno de Horthy, le había concedido permiso para dar 300 pasaportes
a 300 judíos presuntamente de origen sefardí. En Hungría prácticamente no había judíos de origen sefardí, eran askenazis, a lo sumo habría medio centenar de judíos sefardíes. El gobierno le dio 300. Él expendió miles de pasaportes, salvó miles, más de 5.000 vidas por el procedimiento de multiplicar milagrosamente esos pasaportes. Esos pasaportes tenían números del 1 al 300 y luego tenían letras A, B, C, D, E, etcétera, con lo cual se convirtieron en series. Y además hizo pasaportes familiares, con un pasaporte se englobaba toda una familia. Y así salvó a miles de personas. No lo hizo solo, bien es verdad, pero también es verdad que Perlasca intentó robarle el mérito a él y a Mugiro, al embajador. Junto a él estaba Zoltán Farkas, el abogado de la embajada judío, que fue asesinado al final de la guerra por los cruces flechadas y que sirvió de enlace, digamos, con la comunidad y que hizo un trabajo extraordinariamente meritorio y valiente y lo pagó con su vida. También estaba Elisabeth Tourné, una mujer de origen francés, intérprete, secretaria de la embajada, que también le ayudó en sus gestiones. Y estaba Giorgio Perlasca, este italiano, que al final se intentó apuntar la medalla en esta película, en las declaraciones que hizo después de la guerra, etcétera. ¿Por qué? Pues porque Ángel Sanz Briz, cuya gesta ahora les contaré y a quien yo admiro profundamente por lo que hizo, el día 7 de diciembre exactamente tuvo que salir de Budapest. La ciudad estaba siendo bombardeada por las tropas soviéticas. Los soviéticos estaban a punto, el Ejército Rojo estaba a punto de entrar en Budapest. De hecho, entraría unos días después. A su colega sueco, que también había salvado a muchos judíos, Raúl Wallenberg, que también tiene una película. Ángel Sanz Briz tiene una, pero en fin, casi mejor no verla porque da vergüenza ajena. No porque no esté hecha con toda la mejor intención, sino porque, como pasa muchas veces en España, está hecha sin presupuestos, en fin. A su colega Raúl Wallenberg lo secuestraron los rusos nada más entrar en Budapest y lo asesinaron. Y desde luego sería el destino que habría corrido Ángel Sanz Briz si no se hubiera ido. Si no se hubiera ido en el último momento, lo habrían asesinado seguro, precisamente porque España era un país próximo al eje, oficialmente neutral, pero muy próximo al eje. Luego él se intentó poner la medalla, pero les voy a leer una carta que Ángel Sanz Briz escribió a Perlasca, a su empleado, y no se la voy a leer entera para ahorrar tiempo, pero les voy a leer el final. Y dice, perdón, ahí está. Bueno, espera, aquí. Dice, no sabía que hubiese usted continuado mi labor, etcétera, etcétera. En fin, dice, le ruego me escriba y, si le es posible, me envíe esa relación con todos los acontecimientos acaecidos en la legación desde mi marcha. No olvide usted que la decisión de meter gente en los locales de la legación fue de mi propia iniciativa, sin previo permiso de Madrid y motivada por el terror que entonces reinaba en la capital húngara. Esto no se lo escribió para quitarle ningún mérito, ni para ponerse ningún mérito. Se lo escribió para exonerarle en caso de que el gobierno español le pidiera cuentas por los destrozos o por los daños que esas personas hubieran podido causar en la legación española, sin permiso del ministerio y probablemente sin conocimiento tampoco del ministerio. Es decir, Ángel Sanz Briz actuó por su propio honor y por su propia conciencia, y fue él quien salvó esas vidas. Perlasca se limitó en esos últimos días a mantener los pisos abiertos y a llevarles comida cuando podía, lo cual es muy meritorio y es lo que cuenta esa película, que yo también he visto, pero la iniciativa fue de Ángel Sanz Briz. Él se encontró ante esa situación terrible. No sé si podemos poner la imagen del monumento al Holocausto que está en Budapest, que para mí, y he visto muchos, es el más bonito y el más evocador que he visto. A ver si lo podemos rescatar, esa imagen. Él se encontró esa situación terrorífica, como digo, con 34 años, y decidió no mirar hacia otro lado, decidió actuar. Alojó a 60 personas en la legación española, el sótano y las buhardillas. Alojó a 30 más en su domicilio particular en Buda, de cuya manutención, por supuesto, se ocupaba y pagaba él. Alquiló 9 pisos, 9 marcados con la bandera de España, como sedes de la legación española y sujetos, por tanto, a protección diplomática, donde alojó a centenares de judíos y sobornó
a muchos policías húngaros para que vigilaran esos pisos e impidieran que los cruces flechadas los asaltaran y asesinaran a los judíos que estaban allí refugiados después de robarles sus pertenencias. Uno de esos pisos que yo vi estaba situado en la calle San Esteban. En ese piso estuvo Harsani, el superviviente con el que yo hablé. Ese piso está situado justo enfrente del Danubio. Y Harsani me contaba cómo ellos en ese piso veían cómo esos pobres judíos, esos hombres, mujeres y niños eran llevados a rastras hasta allí por los cruces flechadas, eran enrollados con alambre, atados con alambre y arrojados al río con un único tiro. Y mientras tanto ellos estaban acogidos a la protección de Sanfrid, es que me emociono porque es muy grande lo que hizo. Y esas personas se salvaron. En el piso en el que estuvo este hombre, Harsani, ese piso tenía 2 habitaciones y un baño que, según me contó, por la noche ponían una puerta encima de la bañera para que pudieran dormir 2 personas más. En ese piso estuvieron 51 personas durante meses, alimentados por Ángel Sanfrid de su peculio, repito, 34 años. Ya les he contado por qué mecanismo expidió pasaportes, pero lo cierto es que expidió 45 pasaportes ordinarios, 255 provisionales, que era el único modo de entrar en España para después transitar hacia otro país cuando les aceptaban, y más de 2.000 cartas de protección selladas por la Embajada de España. Esas cartas además eran las más valoradas porque eran las más difíciles de justificar. Aquí están viendo uno de esos documentos, una de esas cartas de protección. Esas cartas señadas por la Embajada de España eran muy difíciles de falsificar y eran muy respetadas por las autoridades húngaras. Eran muy respetadas por las autoridades húngaras por algo que el propio Ángel Sanfrid contó en una de las poquísimas entrevistas que concedió muchos años más tarde, porque cuando las tropas soviéticas empezaron a avanzar y entraron en Hungría y Budapest se llenó de prófugos que venían huyendo de los estragos del ejército soviético, él se ofreció al gobierno húngaro para ayudar a que pudiera, con bienes, con donativos, e hizo un donativo. Y el ministro húngaro con el que habló le dijo: es usted el primer diplomático que viene aquí a ofrecer y no a quejarse o a pedir o a exigir. Y a partir de ese momento es verdad que gozó de una protección especial, no de Salasy, no del régimen de Salasy, pero sí del de Horthy y de las personas, de los funcionarios, de los policías, de las muchísimas personas normales y corrientes que intentaban también en esa Hungría enloquecida cumplir con su deber. Al final de la guerra, como digo, él tuvo que salir, pero antes se había jugado la vida. Y ahora, si me lo permiten, les voy a leer otro documento que probablemente sea menos conocido, pero que es enormemente significativo del riesgo que corrió Ángel Sanfrid, no solo profesional, porque bueno, es verdad que Franco tampoco les había prohibido que hicieran lo que hicieron, pero tampoco les había dado permiso para hacerlo. Pero para escribir esta carta que les voy a leer y que es muy corta y por eso se la voy a leer entera, Ángel Sanfrid se jugó el pellejo en la Budapest de Ferenc Salasy de los cruces flechadas. Dice así: el Gobierno de España no va a admitir que las personas titulares de pasaportes españoles sean tratadas como enemigos y se vean desprovistas de la protección de la legación. Lamento tener que informar a Su Excelencia de que, sin satisfacción inmediata de las condiciones de la legación, el Gobierno de España se verá obligado a reconsiderar su actitud hasta el momento particularmente amistosa con Hungría, incluso con el Gobierno actual, si éste, de un momento a otro y de forma tan violenta, se negara a reconocer nuestros derechos legítimos. Es evidente que el Gobierno de España no había autorizado a Ángel Sanfrid para formular tal amenaza al Gobierno de Ferenc Salasy y que el Gobierno de Ferenc Salasy podría haber tomado represalias personales durísimas contra Ángel Sanfrid para escribirla. Y aún así la escribió, repito, tenía 34 años. El día 7 de diciembre salió de Budapest, llegó a Berna, a Suiza, en coche, y desde allí envió una lista al Ministerio de Asuntos Exteriores en la que figuraban 2.295 nombres de personas rescatadas, aunque en realidad fueron más de 5.000, unas 5.200 directamente. A ellas súmenles todos sus descendientes. Bueno, no fue el único diplomático que salvó vidas, hubo otros, pero desde luego ninguno cuyo mérito se asemeje al de este compatriota, que murió en 1980 en el más absoluto anonimato.
El primer homenaje público a Ángel Sanz Briz fue una calle que se puso, no sé si en Zaragoza tiene algún monumento, lo desconozco. En Madrid, en la capital de España, la primera calle a su nombre se abrió en el año 2004 y tampoco es que sea la Gran Vía. No es. En los colegios no se estudia Ángel Sanz Briz, en las universidades no se estudia Ángel Sanz Briz y bueno, yo no consigo entender cómo es posible, porque desde luego me parece un personaje absolutamente heroico que merecería películas, series de televisión, homenajes y todo lo que diga es poco. Hubo otros, como les digo, hubo otros. Si me lo permiten, voy a leer sus nombres porque creo que se lo merecen y tampoco son muchos. Otros que fueron, como dicen los americanos y los ingleses, above and beyond duty, o sea, fueron mucho más allá del deber diplomático y del deber profesional. Todos ellos, conviene subrayarlo, todos ellos eran católicos, fervientes católicos. Creo que la fe los movió a hacer lo que hicieron. Y desde luego la convicción, el honor y el sentido del deber. Casi todos fueron cónsules, no Ángel Sanz Briz, pero casi todos fueron cónsules, y lo digo con cierto orgullo porque mi padre hizo prácticamente toda su vida labor consular, que es menos lucida que la labor diplomática en embajadas, pero no menos importante, y salvaron millares de vidas. José Rojas Moreno, Miguel Gómez Barzán Alllana, Julio Palencia y Álvarez Tubau, Bernardo Golón de Miota, ha hablado Chencho de él, era cónsul en París, Ginés Vidal, que desde la embajada en Berlín ya en el año 1943 envió a Madrid un documento en el que denunciaba los crímenes horribles que se estaban cometiendo contra la comunidad judía y citaba dos nombres, Treblinka y Auschwitz. Esto lo digo para quienes dicen que no se sabía, que el mundo no sabía, que se enteró después. Mentira. Hubo diplomáticos españoles, también Ángel Sanz Briz, que denunciaron con nombre y apellido lo que se estaba haciendo, que hablaron de Auschwitz, que mandaron un plano sacado de Auschwitz por algunos de los pocos fugitivos que consiguieron salir de allí y que lo denunciaron y que se la jugaron denunciándolo. Uno de ellos fue este funcionario que estaba, Ginés Vidal, este diplomático que estaba en Berlín. Alfonso Fiscovich y Gullón, Eduardo Proper de Callejón, Alejandro Pons Bofill, José Luis Santaella, Carmen Schrader, Antonio Zuluaga de Tomás, Luis Martínez Morello y Fernando Cantal y Girón. Y punto y aparte merece, y con esto termino, Sebastián Romero Radigales, que era cónsul en Atenas y que rescató él personalmente del campo de Bergen-Belsen a 367 judíos sefardíes, a quienes él había provisto de pasaportes y de salvoconductos españoles, a pesar de lo cual fueron embarcados por los SS y llevados a Bergen-Belsen. Sebastián Romero Radigales fue detrás, se presentó él en el campo y rescató a todos, menos a uno, que había sucumbido durante el viaje. Yo les pido un aplauso para ellos. Creo que tenemos un minuto para hacer un poco de coloquio entre Chencho y yo, que era lo que habíamos acordado. Y yo quería preguntarte, Chencho, precisamente por este Madrid, estamos hablando de Madrid en historia, este Madrid de la guerra. ¿Cómo era este Madrid de la guerra, más allá de lo que hicieran nuestros diplomáticos? ¿Cómo era el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí, en Madrid? ¿Cómo era el entorno diplomático en Madrid? Los espías, embassy. ¿Te refieres al Madrid de la Guerra Mundial? Claro, sí, no al de la Guerra Mundial. Al Madrid del 44, del 43, embassy, los espías, los... Bueno. Tú y yo hemos hablado de espías muchas veces, no de esto, sí, pero bueno. Efectivamente, Madrid estaba lleno de espías porque en Madrid, aunque habíamos mandado la División Azul a luchar con los alemanes, España era neutral o no beligerante, no estaba envuelta en la contienda directamente. Y España tenía cosas que le interesaban mucho a los aliados y a Alemania, a los dos contendientes, especialmente el wolframio. El wolframio, yo no sé para qué sirve, pero sinceramente, pero creo que tiene que ver algo con la fabricación de cañones y otros instrumentos bélicos. Y entonces el wolframio, en España era un país rico en wolframio, y los aliados y los alemanes
literalmente pujaban por la tonelada de wolframio, ofreciendo unos más que otros para que España se adhiera a ellos. España era un país que, y efectivamente en la primera parte de la guerra, España le vendió a Alemania wolframio y empezó a vendérselo a los aliados más con cuentagotas, y luego entre las amenazas de Estados Unidos que decían que no nos mandarían petróleo y que Franco, que no era idiota, aunque algunos digan que sí lo era, yo digo que no era idiota, aunque la ley de memoria histórica caiga sobre mis hombros, pues como yo creo que no era idiota, empezó a darse cuenta que la historia jugaba por los aliados. entonces, los últimos años ya, el 43 y el 44, empezó a venderle más a los aliados y finalmente le cortó totalmente el chorro a Alemania. Por otra parte, Madrid, si uno lee, por ejemplo, buenas novelas sobre lo que ocurría en España en ese momento, Madrid era una ciudad hambrienta, como el resto de España. En España había una penuria enorme de muchas cosas, le faltaba la gasolina, se inventaron los coches echándoles poco menos que madera o cáscara de almendras, y España vivía en una situación económica muy mala. Yo, dado que he mencionado a Franco, diré, en relación al papel de mis compañeros, que hicieron una labor, como ha dicho Isabel, fantástica. Ahora mencionaré a uno que hizo un gesto casi único, pero ellos efectivamente con frecuencia hicieron las cosas por iniciativa propia, de forma muy meritoria y enormemente valiente. Y el gobierno de Franco, yo diría, poniendo las cosas en su punto, que no fue el que inventó que se protegieran a tantos judíos en Hungría, en Atenas, en Sofía, en Bucarest, etcétera, pero no les tiró solemnemente de las orejas en determinadas circunstancias. Normalmente cerró los ojos, a pesar de que la embajada alemana en Madrid con frecuencia protestaba de las alegrías que se permitían los cónsules de España. Como bien ha dicho Isabel, todos eran cónsules y algunos encargados de negocios. No, ninguno de los que ha citado eran embajadores en esa época. Pues el gobierno de Franco cerró los ojos y les dejó que actuaran. En algún momento incluso les dijo, sobre todo, no se excedan porque estamos teniendo problemas con los alemanes. Pero el gobierno estaba muy advertido de lo que hacían mis compañeros en el exterior, porque los alemanes venían con frecuencia a protestar, incluso por escrito, de las cosas que se permitían hacer los embajadores, los cónsules de España. Y yo quería citar a una que menciona Isabel, pero que momentáneamente me tendría en él, que es el que estaba destinado en Bulgaria, Palacios, ¿no? Palacios hizo también una labor, salvó a menos gente que Sambriz. Fue imaginativo, pero no tanto como Sambriz, pero fue tan valiente como Sambriz. Palacios, en un momento determinado, ya en el año 44, el gobierno búlgaro dictó una ley en la que prohibía la menor subida de precios de cualquier producto. Y entonces un sefardí que no tenía pasaporte español, pero que podía, y Palacios lo protegía, uno que tenía probablemente la fábrica de perfume más conocida del país, subió 2 centavos el litro de el perfume, no, el litro, 2 centavos subió la pastilla de un jabón especial, no sé lo que era. Entonces, como la ley era muy severa, lo condenaron a muerte. Y intervino el Papa, Pío XII, intervino, no sé si la antigua reina o la reina de Bulgaria, que no existía como reina, sí, yo creo que era la madre de Simeón, y el bueno de Palacios se quemó las pestañas intentando salvar la vida. No lo consiguió. Entonces, Palacios, sin consultar a Madrid, adoptó a la hija del fallecido y le dio pasaporte español sin consultar a Madrid a la mujer sin que fuera española. Entonces esto fue
Esto encolerizó totalmente a las autoridades del país, que protestaron ante Madrid, diciendo que este señor se estaba excediendo una vez más. Entonces, cuando él fue retirado de la embajada, tardaron no mucho tiempo en retirarlo, al llegar a Madrid no lo sancionaron, pero lo suspendieron, no le dieron ningún empleo y, sin embargo, le concedieron una gran cruz, las ironías del régimen de Franco. Pero lo cual significa que el Ministerio de Exteriores estaba enterado más o menos de lo que estaba ocurriendo fuera. Y los ministros, Jordana, por ejemplo, que mencionó Isabel, hizo un papel muy bueno, era efectivamente partidario de los aliados, detestaba lo que estaban haciendo los alemanes, como cualquier persona normal, y hizo lo que pudo por ayudar a los judíos. Bueno, Jordana hizo lo que pudo. Otros también. Serrano Suñer, en cambio, se oponía a que entrara aquí la judería, lo que él llamaba la judería, más judería. Pero estoy contigo, yo creo que Franco lo que hizo fue poner una vela a Dios y otra al diablo, e intentar, bueno, no implicarse demasiado. A algunos de estos diplomáticos, por ejemplo, al que fue a rescatar a esos judíos a Bergen-Belsen, al cónsul en Atenas, le habían prohibido específicamente involucrarse más en la cuestión, a pesar de lo cual fue. Y algunos adoptaron niños, efectivamente, algunos diplomáticos llegaron a adoptar, a meter en sus casas particulares, en sus domicilios, algunos de esos niños judíos, para salvarlos del exterminio. Y el de Grecia, como dices, de Grecia, no solo lo rescató, sino que hizo primero una gestión que fue milagrosa. Les guardó los bienes. Los que salían de allí iban todos para Auschwitz. Sí. Y entonces él, en la negociación con las autoridades locales, logró que los mandaran a Bergen-Belsen, donde no era seguro que los mataran. Exacto. Y los mandaron a Bergen-Belsen y salvaron la vida. Pues ya fue un hábil diplomático logrando que no los mandaran a Auschwitz y sí a Bergen-Belsen. Y además les custodió los bienes y se los devolvió después de la guerra. En el consulado de Atenas se custodiaron los bienes, las propiedades de muchos de esos judíos que se les fueron restituidas al finalizar la guerra. Se me ha olvidado decir que en el año 1966 el Estado de Israel concedió a Ángel Sanz-Briz el reconocimiento de justo entre las naciones, y el régimen de Franco le prohibió aceptar el reconocimiento, le prohibió ir a recogerlo y le prohibió dar publicidad a ese reconocimiento. Porque hay algo en lo que sorprendentemente siempre han coincidido en España los extremos, y es el antisemitismo. El pro-arabismo y el antisemitismo, no me pregunten por qué, lo desconozco, pero así ha sido. En todo caso, es verdad que estos diplomáticos actuaron motu propio, pero les podían haber sancionado y no lo hicieron. Ángel Sanz-Briz, de hecho, tuvo una carrera brillante después de Hungría. Pero has dicho bien, subrayando, que eran cónsules y encargados de negocios. No había ningún embajador entre estos héroes. Eran diplomáticos de carrera, diplomáticos vocacionales, gentes de honor y de bien que servían a su país y a su conciencia, y a los que se les ha reconocido muy, muy poco la labor que hicieron. Curiosamente, esto también me parece que merece la pena recordarlo, España restableció relaciones diplomáticas con Hungría en el año 1972, es decir, en pleno régimen comunista, porque el comunismo no cayó allí hasta finales de los 80, y sin embargo con Israel en 1986. Bueno, por eso había problemas de nuestra parte y problemas de Israel. Sí, sí. Israel también. Nosotros queríamos que Israel reconociera públicamente el derecho a Palestina a ser un Estado. Ellos no querían reconocerlo públicamente y ellos querían. En Israel siempre había un pensamiento de que España se había portado muy mal con ellos, entonces eran huesos difíciles de roer. Ya en la primera época de la transición, con Pérez Llorca se estuvo a punto de tener relaciones, pero al fin otra vez una fricción con ellos y no hubo. Y yo quería, dado que antes no lo he terminado de contar, quería decir brevemente que hay un sentimiento también generalizado en el Estado de Israel, que ahora está agradecido a España. Efectivamente hicieron justos de la humanidad, como tú has dicho, a 6 o 7 españoles. A Romero Radigales también, pero a título póstumo, ya había fallecido. Correcto. Pero yo quería decir que los judíos, con frecuencia, las autoridades israelíes, con frecuencia, no vacilan en decir que los aliados se portaron cerdamente con ellos. Creo que fue Sharon,
el que dijo, porque España tenía problemas, creo que lo he esbozado antes, tenía problemas porque no quería tener aquí a 40 o 50, 60 o 80.000 personas sin que tuvieran oficio ni beneficio. No estaba España para dar mano de obra a decenas de miles de personas llegadas. Y entonces había llegado un pacto tácito de que los aliados irían sacando a personas, judíos o no, bien para llevarlos al norte de África, bien para que se fueran a Palestina o bien para que se fueran a Estados Unidos. Entonces, con frecuencia pusieron enormes trabas, los querían cribar, entre otras cosas, los aliados, a las personas que salían de Francia y entraban a España, estaban aquí, si estaban en edad militar, querían interrogarlos para ver si estaban dispuestos a tomar las armas contra Alemania, cosa que algunos judíos estaban dispuestos, como es lógico, yo habría estado dispuesto. Pero al mismo tiempo España temía que Alemania dijera que estaba quebrantando sus obligaciones de país neutral, permitiendo que hubiera reclutamiento de personas en su territorio para luchar contra Alemania. Entonces, en definitiva, los aliados fueron cicateros, y aquí está la frase de Ariel Sharon. Los aliados conocían la aniquilación del judío, la conocían y no hicieron nada. Todas las sugerencias de operaciones de rescate presentadas por organizaciones judías fueron rechazadas. Simplemente no quisieron enfrentarse a eso. Por lo tanto, se le pueden dar lecciones a España de hospitalidad, de albergar a gente o no, algunos países, pero otros, los aliados de la guerra, que tenían Estados Unidos sobre todo, tenían una situación económica mucho más boyante que España, no le puede dar lecciones. Ni Canadá ni otras muchas naciones. Y repito, lo sabían. Hubo diplomáticos españoles, varios, yo he citado a Giner y a Sanz-Briz, que se jugaron el tipo y se jugaron la carrera denunciando, el Golón de París, denunciando con nombres y apellidos lo que se estaba haciendo, denunciando las leyes antisemitas, denunciando los campos de concentración con nombres, pasando planos, y no pasó absolutamente nada. O sea que lecciones a España poquitas, yo estoy contigo. El régimen de Franco se portó bastante mejor que otros que se las daban de demócratas. Y desde luego los diplomáticos españoles, muchos diplomáticos españoles, he leído una lista bastante larga, podían dar lecciones a mucha gente de heroísmo, de humanismo y de profesionalidad. Y Wallenberg lo has citado, los otros héroes tienen más suerte que los nuestros, como tú has dicho. Wallenberg tiene una plaza delante del edificio de Naciones Unidas que lleva su nombre. Sanz-Briz y los españoles no la tienen. Es cierto que Wallenberg le pasó un poco lo que a Manolete, que murió en el momento de su gloria. Como has apuntado, desapareció, raptado por los soviéticos, y nunca más se ha sabido lo que ha ocurrido con Wallenberg. Y en el monumento en Nueva York hay una especie de, no es una estatua, pero una figura, y al pie hay un maletín, que era el maletín el que presuntamente llevaba a Wallenberg cuando iba salvando judíos, que hizo una labor. Y Sanz-Briz se marchó de Hungría, yo diría que si el gobierno no lo llama, porque al entrar los alemanes, los rusos, sí. España era en ese momento enemiga acérrima de la Unión Soviética, le podían haber hecho cualquier cosa, y además él tenía que destruir los documentos pertinentes antes de marcharse, pero yo creo que si el gobierno lo llama, Sanz-Briz tiene los siguientes pantalones como para haberse quedado allí salvando judíos. Sin duda, le obligaron a salir, el gobierno le obligó, le instó a subirse en un coche y marcharse de allí cuando ya él estaba en la alegación, que yo la he visto, con los cristales rotos por las bombas. Las bombas del ejército estaban entrando dentro de Budapest. Esto es efectivamente así, pero bueno, ya se sabe que España es muy ingrata con sus héroes, ¿no? Siempre lo ha sido. Pensemos en Cortés. Por ejemplo. Pues no sé si queremos, que sí queremos abrir un turno de preguntas, estamos encantados. Sí. Un segundo. Buenas noches, la felicito por su intervención. No se preocupe, yo soy. Espera un segundito.
casualidad que yo en el año 2000 hice yo mismo una pequeña biografía de Ángel Sanz Briz. Si ustedes me permiten, se las puedo decir porque son 10 minutitos, si me lo permiten. No, Bueno, 10 minutos no. Y yo, No. el que bautizó a Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, fue este caballero que está aquí. Ah, Porque yo leí un reportaje que la esposa de él dijo, no me gusta que a Ángel le digan el Schindler español. Él fue un ángel. Y yo dije, bueno, y yo estaba escribiendo el articulito este, y dije, bueno, pues le voy a poner el ángel de Budapest, que es como se le conoce actualmente, ¿no? Y claro, él tuvo que salir de Budapest porque los rusos rodearon Budapest el 24 de diciembre y la tomaron el 17 de febrero. Sí, gracias. ¿Es correcto? Sí, gracias, caballero. Pero este es un turno de preguntas, no de intervenciones, perdóneme. No le quito más tiempo entonces. Vale, hay una mano levantada por allí. Yo creo que, bueno, sí, para grabarlo. Sí, Chani, gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle al señor Arias si es... Que me parece que no sé. Hay que levantar el cacharrete. Quería preguntarle al señor Arias si es comparable con todas las comillas que se quiera, al embajador de Afganistán, o lo que ha hecho el embajador de Afganistán, que sale muy poco en los periódicos, con el... es que no lo sé pronunciar. Franz Briz. Sanz Briz. Hay que subir la pestaña. Que ha hecho el embajador de Afganistán, Ferran, que ha hecho una labor enormemente meritoria, también él estaba cesado. Podía haber dicho que lo trasladaran ya, y sin embargo él voluntariamente dijo, con gran sentido de responsabilidad y profesionalidad, dijo, no tengo un sustituto todavía, en este momento yo no puedo abandonar a la gente de la embajada, al puñado de españoles que hay aquí y a las personas afganas que han colaborado con España. Ahora bien, él en ese momento, la diferencia con Sanz Briz, es que Sanz Briz está temiendo por su vida. Nuestro embajador en Afganistán podía a él pasarle algo, como podía pasarle a su secretaria o a su colaboradora, la ministra consejera, o como podía pasarle a cualquier español que hubiera allí de una ONG, pero no estaba apuntado directamente. Es decir, que yo lo aplaudo, yo lo habría condecorado ya a iba a decir este joven, no es tan joven, debe tener 60 años, lo habría condecorado ya, pero hay una cierta diferencia entre las partes, además que los apuros de Ferran han sido de 15 o 18 días, ¿no? Sanz Briz estuvo ahí año 44, fue un año duro, y él le echó imaginación y agallas, como las tenía, y es decir, es igualmente meritorio, pero comparable del todo al 100% no es. Bueno, de hecho, el gobierno español, el gobierno de la época, el gobierno de Franco, no condecoró ni reconoció el mérito a ninguno de estos diplomáticos. Tampoco los sancionó. Tuvieron brillantes carreras. Ángel Sanz Briz tuvo una carrera muy brillante que culminó como embajador en la Santa Sede, que es uno de los puestos más codiciados de la carrera diplomática. O sea, que no los represalió, pero no los premió por lo que habían hecho. Respetó sus acciones. El ministro Gómez Jordán, en general los ministros de Asuntos Exteriores fueron dentro del régimen de lo mejorcito que hubo, en general, bastante mejor que otros, e hicieron lo que pudieron, incluido Martín Artajo, que hizo lo que pudo por cumplir los acuerdos internacionales después de la guerra, fueron de lo mejor. En fin, ya decía Unamuno, ¿no?, que leyendo y viajando, así, pues fue un ministro muy potable, pero ya decía Unamuno que leer y viajar cura muchos sectarismos. Pues mira, pues fue un gran tipo. Vamos, dentro de... ¿sí? ¿Más preguntas? ¿Tenemos la posibilidad de ver si hay alguien? Sí, claro.
Sí, estamos ya. ¿No? Pues les agradecemos muchísimo su presencia. Les anuncio la siguiente conferencia del ciclo. Anuncio la siguiente conferencia del ciclo que tendrá lugar muy cerca de aquí, en la Casa de la Villa, el día 12 de noviembre, y la impartirá Juan Eslava Galán. Nos vamos a divertir. La vida cotidiana en el momento de los Austria. O sea, no de Reyes, sino de cómo se lo montaba el personal. Y teniendo a Juan Eslava Galán, estoy convencido que nos vamos a divertir. Si la cuenta Juan Eslava Galán, aunque sea la vida cotidiana en la época del Neandertal, será ameno. Perdona, en el Neandertal era amenísima. Pero el Neandertal es el campo de Chani. Eso es Chani. Juan Eslava va un poquito más allá. Pues muchísimas gracias, y eso sí, espabilen, porque lo mismo que nos ha sucedido hoy puede sucedernos. Para nosotros es algo hermoso que el aforo se complete. Vamos a intentar que siga siendo así, y lo dicho antes, atentos a los vídeos, que para eso se graban, y yo creo que es la manera de darle la máxima difusión posible. Una cosa que no hemos dicho, Chani, de colofón. Este ciclo se titula Madrid tiene historia. Bien, pues este edificio en el que estamos, esta casa, es el edificio civil más antiguo de Madrid. Así que fíjense si hemos cerrado el círculo de Madrid tiene historia. Muchas gracias.